Hola, muy pero muy buenos días para ti, Acuario. Bienvenido al Elí Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, te invito a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y comenzamos tu lectura. Hoy el Arcángel Raziel abre tu mensaje con la siguiente afirmación. Te dice: sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, ya estás lista. Tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Te lo dice el Arcángel Raziel. Mira que te están diciendo, tú tienes la capacidad de volver realidad todos esos sueños, esas metas, esos objetivos. Tienes habilidades psíquicas para manifestar. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: manifiesto mis deseos. Porque cuando tú comienzas día a día a hacer todos estos decretos, estas manifestaciones, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor y así elevas tu vibración y la vibración del planeta, atrayendo mejores cosas, afirmando lo mejor para ti. Bueno. Esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto suéltalo al universo, no te cargues. Recuerda suscribirte para ayudarnos a ayudar y quiero que sepas que esta lectura tiene 3 partes. Vamos a hacer lectura energética, luego pasamos a economía y amor. Hoy tus ángeles te dicen en energía: la naturaleza es tu consejera, ¿sí? Te están diciendo que es momento de tiempo y ayuno de silencio en medio de la naturaleza, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el elemento tierra, me dice, te haría súper bien ir en los próximos días a estar un tiempo a solas, a escucharte en silencio, desconectado de redes sociales. Me dice, están súper cargados, necesitan descargar, transmutar con el elemento tierra. También me dice para algunos de ustedes jardinería, todo lo que tenga que ver con color verde y que te ayude a armonizar chakra corazón, 4º chakra en los próximos días, te hará súper bien. Tu segundo mensaje de energía te dice: no faltes a tu palabra. Esto me habla de que algunos de ustedes están procrastinando. Bueno, la verdad no sé cómo se pronuncia bien esta palabra, procrastinando. Bueno, como sea. Pero me dice que esto roba mucha energía y además de todo hace que ustedes pierdan confianza en ustedes mismos. Por eso es momento de pasar a la acción en esos planes o metas a los cuales se han comprometido a alcanzar. Bueno, listo. Esto en cuanto a energía, te invitamos a suscribirte y pasamos al... recuerda que estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y pasamos a la parte económica. Veamos la parte económica. El ángel solar me encanta. Dice, durante los próximos días, éxito y brillo, suerte en el amor y triunfo en todos los planes, belleza física y mental. Por eso les decía, no la había leído, pero realmente es una carta que me encanta porque habla de todo ese éxito que ustedes van a comenzar a manifestar. Yo sé que sí, que se van a poner súper juiciosos a buscar sus técnicas de manifestación. Busquen pueden buscar acerca de Esther Hicks o Abraham Hicks. Es que Esther canalizaba a Abraham Hicks y es una maestra también de la creación, de la materia. Sí, es una maga y créanme que les va a ayudar muchísimo también a alcanzar este éxito y les va a enseñar estas técnicas psíquicas de manifestación. Bueno, eso es lo que me dice. Veamos ahora números de la suerte. Números de la suerte para ustedes: el 49, el número 78 y el número 27. Días claves en estos días para la economía de ustedes: el día 13 de mayo, el 15 de mayo y el 27 de mayo.
Y veamos con Rider White qué se podría estar viniendo. Bueno, lo que este 3 de bastos nos quiere representar en este momento es bien importante, porque esta es una carta que nos habla acerca de tener conocimiento. Mira que te está diciendo, tienes habilidades para los negocios, tienes como en tu mente abrir algún tipo de emprendimiento, mejorar, un puesto nuevo, un ascenso. Me dice te hace falta avanzar o ahondar o profundizar un poco más en conocimiento, prepararte. Me dice que si estás pensando en iniciar algún tipo de estudios, que lo hagas, que realmente te conviene muchísimo, que de verdad tú tienes todas las capacidades. Me dice que la solución también para un problema, de alguna solución, de alguna situación en específico con dinero o empresas, es lo que sea más práctico. Yo no sé específicamente a quién le esté diciendo, pero este 3 de bastos te dice lo que sea más práctico. La carta del sol me dice que para algunos de ustedes van a haber nuevos comienzos. Recuerden que el sol representa nuevos amaneceres, nuevos inicios. Entonces esto me dice que para algunos de ustedes va a haber un nuevo comienzo, un ascenso, un emprendimiento, pero que para todo esto hay que prepararse. Te habla mucho de estudiar, de prepararte, de no ir como a la loca. Esta es una carta de compromiso. ¿De compromiso con qué? Con este proyecto nuevo que vas a emprender. También es una carta que nos habla de que probablemente haya algún amigo o amiga cercana, una persona que te va a ayudar con este nuevo comienzo que vas a tener. Así que quiero verlos emprendiendo porque tienen el éxito augurado. Me dice que este nuevo comienzo representa o va a representar la paz y la tranquilidad en tu vida. Sí, es como que por fin vas a sentir que esta parte financiera pues fluye de una mejor manera, ¿sí? Bueno. Pasamos ahora a tu parte sentimental y te invito a suscribirte y activar la campanita. Con eso ayudan muchísimo nuestros perritos, nuestros gatitos. Iniciales importantes, la X, la H, mira que sí están bien raras, la E, la N y la C. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Signos importantes, tenemos a Géminis, a Piscis, a Leo, a Cáncer y a Sagitario. Bueno, si quieren una lectura donde separen conexiones y solteros, pueden ir al especial amor. Si tienen una persona especial, este es el momento de decir su nombre en la mente. Bueno, lo que esta carta de este 6 de pentáculos me quiere decir en este momento es bien importante porque representa la dualidad, los dos caminos. En los próximos días vas a estar frente a decisiones bien importantes, decisiones que tienen que ver específicamente con temas del amor. Me dice, en temas de amor en este momento o estás o no estás, o están contigo o no están contigo, pero no permitas nada a medias. Todo lo que tú desees en este momento, que sea blanco o negro en temas de amor. Si no es así, mira que me dice que podrías estarte llevando esta gran tristeza o esta gran decepción representada por el 4 de copas. Entonces pues te están diciendo a tiempo, si permites que no te den tu lugar, te vas a terminar cansando, vas a terminar infeliz y vas a terminar sintiendo que tu parte sentimental entró en un estancamiento. Entonces, recuerda que tú le permites a la gente tratarte de una forma y así la dejas acostumbrado. Entonces te dice, tienes que tomar una decisión y tienes que tomar esa decisión pronta y pensando en ti.
Antes de tomar esta decisión, entra en esta actitud de el colgado. ¿Cómo es una actitud del colgado? Es una actitud de meditación. Es una actitud de, como, ¿qué te digo yo? De pensar, de analizar. Miren que a pesar de que él está en esa posición, está muy relajado, muy reflexivo, muy iluminado. Entonces me dice, toma esa decisión y piensa en ti primero. La carta de las de bastos te dice que te coloques como tu prioridad. Se me hace que algunos de ustedes están en relaciones un poco tóxicas, un poco llenas de codependencia, y que las cartas les están diciendo en este momento que ya es tiempo de salir de allí, que es tiempo más bien de enfocarse en ser su propia prioridad, que realmente siento que esta persona les causa más desvelos que alegrías, y pues esto no debería ser de esta manera, ¿saben? Al contrario, deberías estar con alguien que te dé paz, tranquilidad y amor. Vamos a ver ahora con qué carta quieres cerrar el oráculo para ti. Y te dice, Leona, te has ganado todas tus rayas. Esto es bien importante, te dice que tienes la experiencia, que puedes decidir con experiencia y con sabiduría porque tienes la experiencia, que no te sientas inmaduro o inmadura en el amor. Al contrario, porque tienes experiencia, date esa prioridad. Quédate en la meditación que haremos para traer aquí mismo, para traer amor, paz y abundancia a tu vida. Luego ve a tu ascendente y si no le conoces, ve a Aries. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Bendiciones. Oración de protección. San Miguel, entre los príncipes del cielo, tú eres uno de los más poderosos. Y esta es la razón por la cual hoy acudo a ti, colocando la vida de la persona que está escuchando este audio, para que intercedas por mí ante Dios, ante el universo, ante la superioridad. Te ofrezco en este y todos los días mi grande devoción para que cubras con tu llama azul la vida y la familia y el hogar de esta persona. Queridísimo Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración y ayudes a la persona que está escuchando este audio a sanar todos los problemas de su corazón, brindándole tu apoyo para invocar tu protección. Amadísimo Santo, tú que siempre has luchado en favor de quien te necesita, te pido de corazón que defiendas a esta persona del mal que se pueda presentar en su vida a diario. Te ruego que nunca permitas que le hagan daño a sí mismo, que libres sus pensamientos de acciones que no le ayuden a crecer o a evolucionar. Además, libera a todas las personas que se acercan a quien escucha con malas intenciones. Arcángel San Miguel, Príncipe Celestial, te pido que concedas tu gracia y poder que tienes para sanar. No te pido mucho, solo te pido que ayudes con esta petición especial que tanto me angustia. Aquí puedes hacer una petición especial que quieras pedirle. Te pido que la luz de tu espada siempre le libere de todas las almas perversas que se encuentran dominadas por el bajo astral. Haz que la gracia del universo se manifieste y su poder infinito se derrame sobre la persona que nos escucha, liberándole y protegiéndole siempre de todo mal. Acércate a esta persona, acompáñale con tu ejército de seres de luz y además te pido que cuides a las personas que son sus seres queridos. Cobija bajo tu manto con tu ejército celestial siempre para que puedan desterrar toda maldad que le rodea. Te pido ser testigo de ello. Decretamos que hecho está. Amén. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario.